por lo que vamos a dar ya comienzo. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este acto inaugural de las primeras jornadas internacionales en innovación docente en comunicación, bajo el lema Los retos de la docencia ante los desafíos del presente y del futuro. Estas jornadas, que están siendo grabadas, por cierto, y se difundirán próximamente en el canal de YouTube de la DECOM, están organizadas con el propio Laboratorio de Estudios en Comunicación, la DECOM. Los directores somos la doctora Julieti de Oliveira y yo, Juan Carlos Figuereo. ¿Estás por aquí, compañera? No te oímos, Julieti. Bueno, parece que tiene algún problema con el micro. No hay ningún problema. ¿Me escuchas ¿Ahora ahora? sí? Sí, Sí, ahora te oímos. perdonad. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a todos los ponentes y los participantes y gracias por acompañarnos en esta tarde para hablar de innovación docente en comunicación. Estupendo. A su vez han colaborado con nosotros la Universidad de Sevilla, la revista Ámbitos, Revista Internacional de Comunicación, los dos congresos que organiza la DECOM, Congreso Comunicación y Pensamiento, que está a punto de arrancar, por cierto, y el Congreso Nodos del Conocimiento. También el grupo de investigación Greco, adscrito al Departamento de Periodismo 2 de la Universidad de Sevilla, para dar el pistoletazo de salida a este encuentro, que llevaremos a cabo durante la tarde de hoy y la tarde de mañana, como ustedes saben. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Antonia Nogales Bocio, que es periodista, profesora de la Universidad de Zaragoza y presidenta del Laboratorio de Estudios en Comunicación, organizador de estas jornadas. Doctora Nogales Bocio, muy buenas tardes. Tiene usted la palabra, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿me escucháis? ¿No? Vale, Sí, genial. te oímos. Muchas gracias, Juan Carlos y Julieti. Yo voy a ocupar solamente unos minutos para fundamentalmente dar las gracias y también para pues presentar un poquito y dar este pistoletazo de salida a este evento en el que nos vamos a centrar en la innovación docente, en algo tan importante y tan fundamental como la innovación docente. Y lo vamos a hacer o vamos a intentar hacerlo desde la perspectiva de grandísimos profesionales que forman parte del programa de este evento, que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas que forman parte de él, tanto desde el punto de vista de los ponentes como desde el punto de vista de los asistentes. 250 inscritos, me llegaba el dato hace poco, han desbordado las previsiones que teníamos y quiero daros las gracias a todas y a todos por esta magnífica acogida que han tenido estas primeras jornadas internacionales de innovación docente en comunicación que ha organizado la DECOM. Vista la acogida que han tenido, creo que no van a ser las últimas, sobre todo porque hay mucho en lo que trabajar y mucho que ver y mucho de lo que hablar. Después de daros las gracias a vosotras y a vosotros, que sois fundamentales para que esto pueda funcionar y lo esté haciendo ya de esta manera, quería dar un agradecimiento especial a las dos personas que se han implicado más dentro del Laboratorio de Estudios en Comunicación, que tengo la suerte y el honor de presidir, para que este evento se pudiera realizar, a Juan Carlos Figuereo y a Julieti Oliveira. La verdad es que pues toda mi admiración, todo mi cariño y también todo mi reconocimiento que vaya por delante por la organización de este evento tan interesante, con este programa y este plantel tan completo y que seguramente nos va a hacer disfrutar muchísimo. Agradezco mucho que Juan Carlos haya precisado que luego podremos disfrutar de todo el desarrollo de las ponencias en el canal de YouTube de la DECOM, porque yo particularmente me tengo que ausentar en cuanto terminemos con la inauguración, porque ya he tenido que retrasar un poco mi clase que tenía de esta tarde en el grado en periodismo. Entonces, pues, la verdad es que va a ser un placer poder disfrutar de manera síncrona de algunas de las intervenciones, de todas aquellas en las que no voy a poder estar, y me encantaría formar parte. Simplemente una reflexión muy breve que quería dejar aquí al respecto de la innovación docente y al respecto también del programa
que tenemos por delante y que nos va a ocupar esta tarde y la que viene. Vamos a abordar la innovación docente, la van a abordar los compañeros, los colegas, los amigos que van a hablar estas 2 tardes. Vamos a abordar la innovación docente desde diferentes maneras de hacer, desde innovadoras maneras de hacer, y aquí se va a hablar de podcasting, se va a hablar de vídeos, se va a hablar de e-learning, se va a hablar de nuevas herramientas y de nuevas estrategias, y también de nuevos espacios para innovar y para educar. Esa caída de los muros establecidos, ¿no? que teníamos como la manera de hacer, esos muros que el COVID ha derribado por una parte y nos ha obligado a reestructurar toda esa docencia, y esos muros que por otra parte nosotros también y nosotras estamos derribando para intentar hacer de nuestra pasión, que es la docencia universitaria, un entorno más accesible, un entorno más equilibrado y un entorno más igualitario, en definitiva. Para eso también necesitamos, evidentemente, la transferencia de las herramientas, la transferencia de las propias posibilidades. Bueno, yo creo que en ello estamos, pero desde luego lo que no se puede poner en cuestión es el empeño, el valor y el esfuerzo que muchísimos profesionales de la docencia y de la investigación estamos poniendo para que esa innovación docente se pueda desarrollar. Y prueba de ello es, por una parte, el interés tremendo que han suscitado estas jornadas, por lo que os doy las gracias de nuevo, y también la implicación constante de nuestros y nuestras profesoras en la creación de proyectos de innovación docente. Creo que ese es uno de los mayores éxitos por los que nos tenemos que felicitar. Y me gustaría ya terminar apelando a un tuit de la directora del Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que leí anoche a unas horas muy intempestivas en las que yo seguía trabajando, y ella decía en su tuit: no, señores, la universidad no es ninguna zona de confort. Se lo digo para quienes no la conozcan. Y yo lo quiero recuperar, lo quiero traer aquí porque evidentemente y efectivamente todos los que nos dedicamos a ello lo sabemos, que no es una zona de confort, es una zona en la que trabajar mucho y muy duro, y es una zona en la que, a pesar de las muchas ocupaciones que tenemos y de los muchos trabajos que nos ocupan en esta carrera ardua, investigadora y docente, pues es muy de agradecer que aún en ese entorno tan complejo y tan complicado, la innovación docente represente para nosotros una prioridad. Y lo representa porque la docencia en sí misma es una prioridad y es pues el motor, y es una de las grandes pasiones, si no la gran pasión profesional que muchos y muchas tenemos. Por lo tanto, la verdad es que creo que ese mensaje que también está calando ya en la sociedad, de todo lo que hacemos o de todos los esfuerzos que intentamos llevar a cabo para conseguir que efectivamente la docencia sea lo más innovadora posible, lo más transversal posible y lo más igualadora, decíamos, ¿no? Igualadora en el sentido de fomentar la igualdad de oportunidades posible, sea ya una realidad. Con lo cual, pues este evento creo que persigue esa inquietud, como también lo persiguen las investigaciones en general que llevamos a cabo dentro del laboratorio de estudios de la comunicación. La DECOM es un laboratorio, pero también es un grupo de amigas y de amigos que intentamos, de investigadoras y de investigadores, que intentamos llevar a cabo esa pasión, como yo decía, desde el punto de vista de la investigación rigurosa, pero también de la docencia lo más innovadora posible. Lo intentamos poner en práctica y lo intentamos hacer a través de las diferentes actividades que hacemos. Se ha mencionado el Congreso Comunicación y Pensamiento, se ha mencionado el Congreso Nodos, también nuestros foros de divulgación de la investigación que realizamos mensualmente, y a los que invitamos desde aquí a que quien quiera pues se pueda unir, los pueda visitar, pueda ver posteriormente también esos foros en nuestro canal de YouTube. Y bueno, plantear desde aquí que somos un espacio abierto, somos un espacio de investigación y somos un espacio también de creación, de construcción de nuevos profesionales y de nuevas profesionales encantados, apasionados con la docencia y con la investigación, y que, entre otras cosas, pues han creado
jornadas como la que tenemos aquí, con la que espero que disfrutemos muchísimo y estoy segura de que así lo haremos y desde aquí os invito a ello a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por formar parte de estas primeras jornadas internacionales de innovación docente en comunicación y mi agradecimiento de nuevo muy especialmente a los organizadores y a todas las entidades y personas que han colaborado con nosotros para poder realizarlo, entre ellas especialmente a la Universidad de Sevilla por acogernos y por facilitarnos las cosas. Muchísimas gracias Juan Carlos y Julieti en especial y bueno, sed muy bienvenidos y muy bienvenidas todas y aquí estamos desde la DECOM para intentar seguir avanzando. Muchísimas gracias. Gracias Antonia Nogales. En verdad queremos dar las gracias, mi compañero Juan Carlos y yo, a todo el equipo de la DECOM que nos ha apoyado, sobre todo a la presidenta, a los demás compañeros también. Para nosotros, en realidad, como decía la doctora Nogales, ese todo es mucho trabajo, significa mucho trabajo, y para mí, para mi compañero Juan Carlos, era también un desafío de organizar esas primeras jornadas y aprender de ese grande equipo de colaboradores que van a participar en esas dos tardes con nosotros. También queremos dar las gracias ahora a la doctora Lorena Rosalía Romero de la Universidad de Sevilla. Agradecemos el apoyo y ahora le pasamos la palabra a la doctora Lorena, que es vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes y bienvenida. Y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas primeras jornadas internacionales de innovación docente en comunicación, titulada Los retos de la sociedad entre el presente y el futuro. Con vuestro permiso, voy a compartir una breve presentación que he realizado para este acto de inauguración de las primeras jornadas internacionales de innovación. Voy a darle, ¿de acuerdo? Ahora, perfecto. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de los compañeros de la DECOM, Juan Carlos Figuereo, Julieti Oliveira y también la profesora Antonia Nogales Boce, la que hacía muchísimo tiempo que no veía y a la que este evento sobre innovación nos ha vuelto a reunir. Como bien ha indicado Julieti, soy Lorena Romero Domínguez, soy actualmente la vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Y colaboro precisamente en este espacio de reflexión sobre innovación docente en calidad institucional. Y voy a enfocar un poco esta intervención, estos minutos iniciales, prometo ser breve, tengo la presentación y todo escrito ajustado al tiempo que los compañeros han dictaminado, que debíamos dejar para este primer momento inicial, ¿de acuerdo? Entonces voy a ofrecer algunos breves apuntes desde el punto de vista institucional, sobre todo resaltando la importancia que desde el actual equipo gestor de centro, desde el decanato, pues hemos concedido a la innovación docente. De hecho, todo el trabajo que se ha desarrollado en la facultad en torno a la innovación ha sido un eje fundamental dentro del plan estratégico que hace 2 mandatos desarrolló la actual decana, María del Mar Ramírez Alvarato, y su equipo gestor. Algunos datos para apoyar este trabajo que desde el ámbito institucional entendemos que es necesario también que se haga apoyando la labor de los compañeros que participan activamente en todas estas innovaciones a lo largo de su docencia y que han presentado distintos proyectos, solicitudes y convocatorias. Este es el tercer plan propio de docencia de la Universidad de Sevilla y accediendo y desmenuzándolo un poco, podemos encontrar numerosos espacios en los cuales se pueden presentar distintas solicitudes, distintas actividades, distintas acciones encaminadas precisamente a lograr ese deseo de innovar como docentes en nuestra asignatura. Desde Decanato hemos dado cabida, tras las peticiones que nos han realizado diversos profesores a título personal, a distintas solicitudes que se han presentado a las convocatorias de apoyo a la coordinación e innovación docente de la Universidad de Sevilla. Estas acciones, por ejemplo, han conseguido mejorar la coordinación en los trabajos fin de grado de algunas de nuestras titulaciones, también los trabajos fin de máster de los 4 másteres oficiales que impartimos en el centro, o han conseguido también poner en valor nuevos recursos de orientación académica y profesional para nuestros estudiantes.
También se ha desarrollado dentro del plan propio de docencia, pero dentro de otra línea estratégica, la línea 3.1, que consiste en la puesta en marcha, como pueden ustedes ver en la pantalla, de un plan integral para un profesorado excelente, un profesorado de calidad, que está íntimamente vinculado a la innovación docente, pues hemos dado cabida dentro de esta línea a la formación presencial especializada y programada a petición de los centros para la mejora y el perfeccionamiento de las competencias profesionales de nuestro personal docente e investigador. Anualmente, esta convocatoria hace un llamamiento a los distintos departamentos que tienen docencia en nuestro centro para que ellos nos trasladen sus necesidades formativas, sus inquietudes docentes y podamos darle forma a través de distintos cursos que se han ofertado en la Facultad de Comunicación de manera específica para nuestros docentes. Tengo algunos títulos aquí para que vean el amplio espectro de cursos que se han ofrecido desde el año 2018 hasta la actualidad. En el año 2018-2019, por ejemplo, se ofrecieron seminarios enfocados al método ECO, ¿no? La innovación en la educación superior centrada en las personas, no solamente en los contenidos, en los conceptos, en las teorías. También se ofrecieron seminarios sobre técnicas psicodramáticas en el trabajo con grupos en el contexto universitario. O también seminarios enfocados al entrenamiento de habilidades docentes dentro y fuera del aula. En el año 2019-2020, para seguir un poco con ese histórico de actuaciones que se han venido desarrollando en el campo de la innovación docente en nuestro centro, pues se ofrecieron, y ya marcados, como bien ha mencionado la profesora Nogales Bocio, por el impacto de la pandemia, enfocados precisamente a cómo reorientar nuestra docencia a ese nuevo espacio en el que todos tuvimos que aprender a manejarnos. Se ofrecieron talleres prácticos sobre herramientas y experiencias de docencia virtual en el área de la comunicación. De hecho, se ofrecieron 2 ediciones por la alta demanda del mismo. Se hicieron también cursos para ayudar a algunos profesores que nunca se habían enfrentado a una docencia virtual, a diseñar mejores presentaciones para hacerlas más atractivas a los estudiantes que se conectaban desde sus casas a las sesiones síncronas o asíncronas. En el año 2020-2021 también se ha hecho una oferta muy interesante, por ejemplo, centrada en las técnicas de gestión del estrés. Es verdad que la pandemia ha ocasionado un grave daño emocional a toda la sociedad y se ha sufrido especialmente en las aulas universitarias con alumnos que tenían que abandonar la ciudad en la cual estaban estudiando, volver a sus casas, encerrarse y llevar una docencia universitaria totalmente alejada de lo que implica el contacto, el activismo, la participación. Bueno, pues se ofrecieron seminarios sobre cómo gestionar el estrés, cómo ayudarnos a gestionar esa situación de inseguridad emocional que había ocasionado la pandemia y que durante todo el curso 2021 pues también nos mantuvo en un entorno híbrido de docencia. También, por ejemplo, lo ha mencionado la profesora Nogales Bocio, también se ofrecieron cursos para diseñar y editar podcasts y material sonoro para el apoyo a la docencia, para empezar a movernos precisamente en todos los espacios audiovisuales con herramientas novedosas. Esta línea estratégica de actuación por parte del decanato podemos decir que ha tenido un efecto bastante positivo en nuestro centro. Si ven los datos que ahora mismo están en su pantalla, es el porcentaje de participación que han tenido los profesores de los 3 grados oficiales que se imparten en nuestro centro en las distintas convocatorias de innovación docente lanzadas por la Universidad de Sevilla. Quizás si ven el dato resultante no podamos valorar cómo ha habido una implicación muy activa por parte de nuestra plantilla en la innovación, pero si ya les pongo el punto de partida o si ya les indico el porcentaje de referencia, seguro que van a ver que la progresión ha sido muy positiva. Comunicación audiovisual, el primero de los títulos, ha pasado de tener un 3,17% de profesores que participaban en convocatorias de innovación docente en el año 2016-2017 a un 20,69, un 21, hemos redondeado, en el año 2019-2020. En el caso del periodismo se ha duplicado el número de profesores participantes desde el curso 2017 hasta el 2019-2020, pasando de un 15 a casi un 30%. Y en el último de los títulos, en el grado en publicidad y relaciones públicas, se ha experimentado un crecimiento abrumador, pasando de un 15% a casi un 38%, un 37,93% para ser más exactos. Toda esta activa participación, este compromiso de nuestros docentes con la innovación se ha traducido, y es el dato que tienen ustedes a su derecha, en el nivel de satisfacción que nuestros alumnos tienen con los profesores.
aunque en algunos casos, en algunos títulos, parece que evidentemente el nivel de satisfacción ha decrecido un poco, sobre todo por el impacto que ha tenido la pandemia en nuestras rutinas académicas. En todos y cada uno de los grados que se imparten en nuestra facultad se mantiene un nivel de satisfacción por encima del 3,75, en una horquilla sobre 5, es decir, estamos más que aprobados. Son unos datos magníficos, sobre todo teniendo en cuenta, pues como les he mencionado, el impacto que ha provocado la pandemia y cómo tuvimos que reorganizar toda la docencia en nuestro centro. Entonces, son dos indicadores que deben ir unidos. No podemos hablar de excelencia, no podemos hablar de calidad de nuestros docentes sin tener en cuenta que es su activa participación en alguna de estas líneas estratégicas o en alguna de las actividades que se han venido desarrollando, siempre impulsadas por las inquietudes de los profesores y que nosotros desde Decanato hemos dado forma institucional, la que motiva que nuestros alumnos estén satisfechos con la docencia que se imparte en la Facultad de Comunicación. Todas estas actividades que se han desarrollado al calor de los planes propios, Toñi, hasta luego. Espero que nos volvamos a encontrar presencialmente, ¿de acuerdo? Cara a cara, aquí en Sevilla o por Zaragoza. Un saludo muy fuerte. Yo también lo espero. Muchísimas gracias, Lorena, y nos vemos pronto seguro. Seguro que sí. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, como venía reseñando, todas estas convocatorias se han convertido en un instrumento fundamental para financiar, porque evidentemente necesitamos el apoyo económico, para poner en funcionamiento todas estas actividades que consiguen dar respuesta a las necesidades de innovación y de mejora que han sido detectadas por los propios profesores a través de su experiencia dentro y fuera del aula. Porque un concepto importante cuando hablamos de innovación es que la innovación docente no solamente se hace dentro del aula, en un espacio físico cerrado, en un edificio, sino que la innovación docente trasciende el espacio y el tiempo de la clase. Gracias a toda esta implicación y estas inquietudes, creo que hemos alcanzado desde la facultad y gracias al trabajo de nuestros compañeros, pues importantes objetivos desde el punto de vista de la innovación. El primero, se ha conseguido fortalecer la coordinación de la actividad docente entre las distintas titulaciones, buscando esas sinergias entre los grados y los másteres, ¿no? En aras de esa transversalidad, interdisciplinariedad que siempre se demanda en cualquier práctica de innovación docente que se precie, y más si estamos hablando de prácticas de innovación docente en el ámbito de la comunicación, que implica una conexión con la sociología, con la antropología, con la historia, con el marketing, con la estadística. Un segundo objetivo que podemos dar por cumplido dentro del trabajo que hemos realizado en la Facultad de Comunicación es que se ha apoyado el diseño de todo tipo de actividades de aprendizaje que fomentan las tecnologías de la información y la comunicación como importantes elementos de apoyo a nuestra enseñanza, bien a través de técnicas de gamificación, bien a través de roleplay, bien a través de técnicas teatrales, bien a través del learn by doing. Es decir, hemos puesto a disposición de nuestros docentes y de nuestros alumnos toda los recursos tecnológicos que tenemos en nuestra facultad, una facultad con una dotación de infraestructura muy buena para que puedan experimentar con distintas herramientas y que las vayan ajustando a las necesidades de sus alumnos. Hemos facilitado también entornos creativos para la puesta en valor de materiales docentes. Hemos conseguido pues reunir podcast, audiovisual, métodos más convencionales, entornos más convencionales, pero todos y cada uno de ellos dentro de ese valor de la creatividad. Y en último lugar, y es importante también y se relaciona evidentemente con esta experiencia, con estas primeras jornadas internacionales, se ha dado visibilidad también a la creación y a la consolidación de distintos grupos. En muchos casos son grupos informales, redes, compañeros que nos paramos en los pasillos para compartir nuestros intereses, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones cada vez que entramos, salimos del aula o cuando diseñamos un programa para un curso. Entonces, es verdad que hemos conseguido utilizar todos estos espacios informales y en algún momento, sí darle cierto cobijo institucional, como por ejemplo, he visto que hay un par de compañeros conectados que me corrijan si me equivoco, por lo menos Milagros creo que sí participó en el programa de formación e innovación docente del profesorado, FIDOP, creo recordar que sí, y Luis Benjamín Romero, no sé si participó en alguna edición de este programa de formación e innovación docente del profesorado, que hemos apoyado también desde la Facultad de Comunicación, intentando poner las bases para la creación de grupos específicos dentro de cada uno de los centros
que forman parte de la Universidad de Sevilla, precisamente para tener un espacio donde compartir inquietudes, probar herramientas que en muchas ocasiones no funcionan, ¿de acuerdo? Pero que, bueno, hay que irlas testando en cada una de las clases, en cada uno de los cursos académicos. El programa FIDOP, esta es la página del Secretariado de Innovación Educativa de la Universidad de Sevilla, y se ejecuta en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación y tiene como objetivo fundamental, lo tenéis, se tiene reseñado en la presentación, contribuir a la formación, a la innovación para la adquisición y el perfeccionamiento de las competencias en el empleo de nuevos modelos. El objetivo del programa es, en definitiva, provocar o favorecer un proceso de cambio conceptual y metodológico que consiga acercar a los docentes a un paradigma innovador, sobre todo acorde con los nuevos presupuestos que están emanados de investigaciones procedentes del campo de la educación, de la didáctica, la psicología del aprendizaje, la epistemología, la neurociencia, es decir, todo lo que nos pueden enseñar esas disciplinas y acercarnos a nuevas maneras de comprometernos en el aula cuando estamos frente ante nuestros alumnos. Podríamos decir, con todo lo que llevamos expuesto hasta el momento, ¿no?, desde un punto de vista muy institucional, pero que un poco refleja, como les he dicho, ese sentir generalizado que existe entre los compañeros de nuestra facultad, que realmente se tiene que proporcionar herramientas institucionales para dar cobijo a esa revolución silente, ¿no?, revolución silenciosa pero latente, de la cual hablaban Sánchez Herrera y Sumaya Martínez en el año 2016. Es decir, desde los distintos equipos gestores de centros debemos ofrecer espacios donde se pueda efectuar el intercambio de ideas para la resolución de los distintos problemas que se van planteando dentro y fuera del aula, y en el que evidentemente no solamente están implicados activamente los docentes, sino también los estudiantes, que tienen un rol fundamental dentro de este cambio, dentro de este paradigma. Vamos a comenzar quizás por el docente universitario, ¿no?, que es siempre el primero que se identifica cuando estamos hablando de innovación, de cambio, de nuevos métodos, de nuevos paradigmas. El docente universitario, y más después del impacto de la pandemia, ha tenido que ampliar sus funciones y adquirir nuevos roles que han demandado estrategias muy diferentes dentro y fuera del aula. Ya no podemos decir que el profesor de universidad es una persona que se encarga única y exclusivamente de impartir conocimiento. Ya está superado el concepto de la clase magistral. Sigue siendo una herramienta importante, pero no es la única que puede utilizar el docente, porque el docente ahora es un divulgador, es un mentor y es un coreógrafo que cada año va a tener que enfrentarse a diseñar prácticas creativas donde entren en funcionamiento distintos elementos, distintos espacios, distintos tiempos, y conseguir que todos vayan al unísono. Seguramente muchas de las conferencias que se van a impartir a lo largo de esta tarde y de la jornada de mañana, pues van a reflejar ese cambio fundamental en el rol del profesor. Pero el rol del profesor, sin el cambio del estudiante, no conduce a una innovación docente, no conduce a nuevas prácticas, no conduce a nuevos paradigmas. Utilizo el concepto de Semper Ortels, García Irles, Marco y de la Sen Fernández cuando hablan de que es necesario el activismo estudiantil. Es necesario que el estudiante, cuando acceda a sus clases, cambie completamente su modo de enfrentarse a las mismas. Tiene que pasar de escuchar y de observar y tomar apuntes a colaborar activamente, discutir, solucionar problemas. Tiene que preparar actividades, tiene que resolver actividades, porque de ello va a depender, evidentemente, el alcanzar los logros del proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a ir terminando y voy a dejar el rol institucional, de acuerdo, que he mantenido durante la primera parte de la intervención, sobre todo porque sé que está esperando el próximo ponente, y simplemente compartir algunas experiencias que a mí como docente en mi espacio, en mi aula, en mi plataforma virtual con mis alumnos de distintos cursos, pues quizás hayan podido ser relevantes y me han ayudado a lo largo de esta experiencia docente que llevo en la Facultad de Comunicación. En primer lugar, utilizar herramientas como, por ejemplo, los mapas conceptuales. Y cuando hablamos de mapas conceptuales, hablamos de distintos tipos de contenidos teóricos, técnicos, metodológicos, actitudinales y éticos. Y la utilización de estos mapas conceptuales permiten a los alumnos tener una imagen global de la asignatura, interconectada e interrelacionada con otras asignaturas. No nos presenta las materias como islotes sin relación con otros compañeros y otras asignaturas, sino que consigue crear esa imagen global a la cual deberíamos tender en la enseñanza universitaria. En segundo lugar,
utilizar y partir siempre de las ideas previas que tienen los alumnos, porque en muchas ocasiones como docentes partimos de un nivel de conocimiento y desconocemos las ideas previas que tienen nuestros alumnos sobre nuestras asignaturas, sobre nuestros contenidos, sobre nuestras teorías. Entonces resulta muy interesante experiencias previas en las primeras semanas de clase para saber de qué estamos hablando, si hablamos el mismo lenguaje que nuestros alumnos y después ofrecerles esa teoría a la cual nosotros hemos acudido como docentes y lograr que transiten por ella también y actuar nosotros como moderadores en ese tránsito. Y en último lugar, y es una experiencia que yo recomiendo muy activamente, es establecer una triple medición, tres etapas a la hora de evaluar a los alumnos al principio, en el medio del curso y al final. Sobre todo porque una de las cuestiones que más he aprendido en los distintos seminarios que tuve la ocasión y que sigo participando como docente es que un feedback muy retardado en el mes de julio para una asignatura que comenzamos, por ejemplo, ahora en febrero, no sirve absolutamente para nada. El feedback sobre los posibles errores y las posibles mejoras que tengan que introducir los estudiantes en este proceso de resolución de su propio aprendizaje tiene que ser rápido e inmediato, si no, evidentemente, en julio pues habremos perdido de vista nuestros objetivos y nuestro compromiso docente. Solo así podríamos dar sentido a esta frase final de Blanco y Mesina con la cual me gustaría cerrar la intervención, de entender que la innovación es un proceso, es un camino que transitamos para solucionar problemas de calidad, de cobertura, de eficiencia, de efectividad en el ámbito educativo. Resultado de un proceso participativo donde se exige mucha planificación, y me remito a ese tuit que comentaba la profesora Nogales Bocio, que surge evidentemente desde la práctica educativa del profesorado y que confronta las creencias de docentes y estudiantes y plantea formas alternativas de enseñar, de aprender y de gestionar el conocimiento. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la invitación que han realizado los compañeros de la DECON y espero que las distintas intervenciones que se van a realizar a lo largo de estas jornadas pues les puedan ayudar a ustedes y a mí, evidentemente, como docentes y como estudiantes, para reubicarnos en un nuevo paradigma educativo. Muchísimas gracias. Doctora Romero, vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, muchas gracias por sus palabras y por alumbrarnos en este camino de la innovación docente. Me confirman los compañeros de comunicación de la DECOM que vamos a utilizar el hashtag. Carlos. No se te escuchaba, Juan Carlos. ¿Puedes repetir el hashtag, por favor? Sí, antes le quería decir a la doctora Romero, vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que muchas gracias por sus palabras y por aceptar nuestra invitación a estas jornadas. Como les decía, acabo de poner por el chat el hashtag que estamos utilizando para poder hablar de las jornadas a través de Twitter. Esa es también la cuenta de Twitter de la DECOM, donde nos encontráis. Con las palabras de la vicedecana de Calidad de la Facultad de Comunicación, quedan inauguradas las Jornadas Internacionales de Innovación Docente en Comunicación, bajo el lema Los retos de la docencia ante los desafíos del presente y del futuro. Así que ahora es el momento de darle paso al ponente de la conferencia inaugural de estas jornadas, al que le quiero agradecer públicamente su disposición y entrega a este encuentro. Me consta que muchos y muchas de ustedes están aquí para escucharlo a él. Tras la exposición de este ponente, recogeremos las preguntas que podáis ir haciendo por el chat de esta sala o podéis también levantar la mano al final y os daremos paso para formularle ustedes las preguntas. Un momento, por favor, que voy a ver si está ya como presentador. No, todavía no. Vale, ahora sí. Buenas tardes, doctor David García Marín. A ver, un momento que estoy entrando. Me parece que ya sí me estáis viendo y me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien, Si va perfecto. si va a utilizar alguna presentación para su exposición, la puede ir compartiendo. Es abajo Sí, sí. en el icono.
Perfecto. Voy rápidamente a ello. Efectivamente, yo prefiero, más que cargar el documento, prefiero compartir mi pantalla porque voy a necesitar el audio. Vale, lo tengo marcado, compartir audio de la pestaña, ya que, bueno, pues hay algún documento que necesita ser escuchado. Me parece que es Perfecto. este. Está bien. Vale, genial. Perfecto. Me parece que, bueno, lo vamos a reiniciar. Bien. Te voy a ir presentando, si le parece bien. Sí, perfecto. Yo detengo un momento, voy saliendo, a ver. Vale, me parece que he dejado de compartir ahora. Prefiero compartir luego a Sí, posteriori. Quiero hacer una prueba para ver si voy entrando por este micrófono. Hola, hola, hola. Vale, perfecto. Hola, 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 hola. Vale, genial. Entonces veo que está entrando por el micro que tiene que entrar, no por el micrófono interno del ordenador. Vale, pues quedo a la espera, Juan Carlos, y en cuanto me des paso empezamos. estupendo, muchas gracias. David García Marín es doctor por la UNED, profesor e investigador en el Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte asignaturas sobre nuevas tecnologías y sociedad de la información y producción radiofónica. En paralelo, ejerce también como profesor invitado en diversos másteres en comunicación y educación digital y periodismo transmedia en la UNED, donde ha dirigido varios cursos sobre innovación educativa, medios digitales y desinformación. Investigador de la cátedra Jean Monnet, EdFake, EU Disinformation and Fake News, financiada por el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea y del proyecto Racionalidad y Contraconocimiento, Epistemología de la Detección de Falsedades en Relatos Informativos, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Su último libro publicado es La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política, publicado en la editorial Gedisa. Actualmente trabaja en la investigación sobre nuevas narrativas y fact-checking, podcasting y audio digital, y en la publicación de un libro sobre el impacto de los algoritmos en la sociedad desde una mirada humanística. Pero a nosotros directamente lo que nos ha llamado más la atención y por lo que le hemos invitado es porque es el ganador del 8º Premio Profesores Innovadores 2021 de la Universidad Rey Juan Carlos. El título de su exposición va a ser del podcast al vídeo interactivo, Innovación Docente basada en narrativas meta-transmedia. Adelante, doctor García Marín, ahora sí, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a la DECOM, Laboratorio de Comunicación, por esta invitación, pero sobre todo, especialmente, por sacar adelante estas jornadas necesarias, jornadas relevantes, jornadas muy interesantes y que, bueno, pues yo voy a intentar seguir dentro de la vida un poco de locos que tenemos los profesores e investigadores universitarios. Intentaré seguir en la medida de mis posibilidades a lo largo de estas dos jornadas. A ti, especialmente, Juan Carlos, te quiero dar las gracias por haber estado en contacto permanentemente conmigo a lo largo de todo este tiempo, con el propósito de primero invitarme y luego, bueno, pues estar, como digo, en permanente conexión para preparar esta ponencia, también a Giulietti, y quiero mandar un saludo también muy fuerte y desde luego un recuerdo, porque llevamos tiempo sin vernos, a la presidenta de la DECOM, a la doctora Antonia Nogales Bocio. Nos conocemos de algún congreso, tenemos amigos en común, como por ejemplo mi admirado y querido José Antonio Gabelas, y bueno, pues para mí es un verdadero placer estar en este espacio y además ser el primer ponente o, bueno, pues quien de alguna manera abra este estupendo encuentro de investigadores y sobre todo también de profesores en materia de comunicación, que yo, como decía anteriormente, lo considero completamente necesario. Veo que hay grandes figuras y personas, investigadores que tienen mucho que aportar en relación con la innovación docente, y yo creo que va a ser un encuentro
en el que todos nos vamos a enriquecer bastante en relación con este tipo de cuestiones que tanto nos preocupan y que tanto nos ocupan a todos y cada uno de nosotros. Y a todos y todas quienes estáis en este momento conectados y conectadas, muchísimas gracias por estar aquí. También, lógicamente, que no se me olvide el agradecimiento a la vicedecana de calidad, a la doctora Lorena Romero, que me ha encantado, he de decir, su exposición, y que, bueno, pues de alguna manera algunas de las ideas que ha venido comentando van a aparecer en el desarrollo de esta ponencia que he preparado. Espero no irme demasiado de tiempo porque yo tiendo a hablar bastante, así que, bueno, pues espero que hoy no me dé este arrebato de incontinencia verbal con el propósito de poder ajustarme más o menos al tiempo que me habían marcado. Creo que estoy compartiendo la pantalla. Creo que sí. Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya. Efectivamente, como anteriormente ha comentado Juan Carlos, mi ponencia gira en torno a este proyecto, no sé si llamarlo de innovación docente. Efectivamente, he tenido la suerte de recibir el primer premio de profesores innovadores de mi universidad. Es un premio al que concurren profesores de todas las facultades y de todos los grados, también de másteres de mi universidad, ¿no? En este caso, la Universidad Rey Juan Carlos. No es un premio solo exclusivamente que esté relacionado con la Facultad de Comunicación o que entregue la Facultad de Comunicación, sino que está abierto, como decía anteriormente, al que concurren profesores y profesoras de toda la universidad. Que, por cierto, este año los profesores de la Facultad de Comunicación hemos tenido bastante suerte porque yo he conseguido, afortunadamente y para mí sorprendentemente, el primer premio, y el tercer premio ha sido también para otras dos profesoras de la Facultad de Comunicación, y precisamente esto es algo curioso, con un proyecto que tiene que ver también con el audio, con el sonido, en este caso utilizando el audio digital o la radio digital. Así que, bueno, pues este año hemos tenido suerte los profes de radio, profes de podcast, ¿no?, de la Universidad Rey Juan Carlos, y concretamente la Facultad de Comunicación, que, permítaseme la expresión, se ha llevado 2 de los 3 premios que concede la universidad en lo que a la innovación docente se refiere. Lo que voy a hacer fundamentalmente va a ser presentar esta práctica docente que específicamente no ha tenido este nombre, tiene un nombre similar, parecido. Yo lo he adaptado un poco para esta ponencia, pero bueno, la esencia es esta que ven y que veis en este momento en pantalla: del podcast al vídeo interactivo, innovación docente basada en narrativas meta-transmedia. Venga, pues vamos rápidamente con ello, con una pequeña introducción que necesariamente tiene que estar basada en la definición, en la descripción de qué es esto de la narrativa transmedia, a qué le llamamos transmedia, esta palabra que muchas veces se confunde con otras, como por ejemplo crossmedia, como por ejemplo multimedia, no tanto con multimedia, que es un concepto más de los años 90, más antiguo, sí con el concepto de multiplataforma, hipermedia incluso. Bueno, pues no es lo mismo cuando hablamos de narrativa transmedia que cuando hablamos de diseños multiplataforma o diseños hipermedia o diseños crossmedia. ¿Qué entendemos como narrativa transmedia? Bueno, es un concepto relativamente nuevo. No voy a hablar de un concepto nuevo, lógicamente es un concepto que ya tiene muchos años, que fue, entre otros, acuñado por Henry Jenkins hace pues, alrededor de unos 20 años, más o menos. Luego ha habido otros que han continuado el estudio de los diseños transmedia, de la narrativa transmedia, pero el hecho de contar historias, el hecho de narrar desde el punto de vista transmedia es algo que es muy antiguo realmente. Hay precedentes de narrativas transmedia pues, en el siglo XIX, incluso en la Edad Media, o una institución que, bueno, si forzamos un poco el concepto, una institución como es la Iglesia, que siempre ha tenido un relato como muy transmedia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de narrativa transmedia? Cuando hablamos de narrativa transmedia hablamos de construir grandes universos narrativos, pero estableciendo
diferentes partes de la historia o diferentes pequeñas historias que están conectadas entre sí, que entre sí son complementarias y que además utilizan diferentes plataformas y diferentes lenguajes mediáticos. De manera que lo que cuenta una plataforma no repite el contenido de lo que podemos encontrar en el resto de plataformas, sino que se produce una extensión narrativa, una expansión narrativa. Esto no va de yo cuento la misma historia que ya tengo en el libro en la película. Eso sería hacer una adaptación o traducir en lenguaje cinematográfico, en lenguaje audiovisual, una historia, unos hilos argumentales que ya conocemos en otro lenguaje, ¿no? En el lenguaje textual, en este caso en el libro. Eso sería hacer una adaptación de un lenguaje a otro o hacer un diseño multiplataforma, es decir, la misma historia en muchas plataformas. La narrativa transmedia plantea ese matiz, ¿no? De que estamos contando historias distintas o partes distintas de la misma historia que conforman un gran universo narrativo. Y donde, además, porque claro, para que haya narrativa transmedia, no solo vale con hacer esta expansión o esta extensión narrativa en diferentes lenguajes mediáticos o diferentes plataformas. Hay otro elemento más que es absolutamente fundamental para tener un diseño transmedia, que es abrir la puerta a la participación del usuario o la participación del fan o la participación del seguidor de esas historias. ¿Para qué? Pues para que vayan haciendo sus propias extensiones narrativas a propósito del contenido oficial, a propósito del contenido canónico de esa historia o de esa franquicia, ¿no? Entonces, por un lado, la expansión narrativa en diferentes plataformas, en diferentes lenguajes mediáticos, más la aportación o la participación significativa de los fans con el objetivo de llevar la historia más allá de los límites oficiales, todo eso conformaría la definición de narrativa transmedia. Claro, alguno de ustedes, alguno de vosotros estará pensando, ¿y por qué utilizar diferentes plataformas? ¿Por qué utilizar diferentes lenguajes mediáticos? Porque cada lenguaje mediático le va a aportar un matiz diferente a la historia, es decir, va a ejercer o va a hacer la función que mejor sabe hacer en función de sus características semióticas. No es lo mismo contar una historia en forma de podcast que contar una historia en un cómic, por ejemplo, o en un videojuego. Cada medio de comunicación, cada plataforma va a aportar un matiz completamente diferente. Y hay partes de una historia que quizá sean más adaptables para el formato podcast, porque el uso de la voz va a potenciar ese relato que queremos ofrecer, o porque queremos contar una historia que se va a ver reforzada precisamente por el hecho de utilizar la voz, o porque queremos contar una historia dándole voz a los protagonistas, en el caso del periodismo transmedia, por ejemplo. Queremos contar una historia a partir de la voz de los protagonistas y en vez de hacer una serie de entrevistas y publicarlas en papel, lo que hacemos es una serie de podcasts entrevistando a esos protagonistas que hablan en primera persona con su propia voz al oyente, ¿no? Parece que así la historia queda con un matiz como mucho más humano, como mucho más directo, ¿no? Entonces, la clave es encontrar el matiz diferencial de cada medio de comunicación, de cada plataforma, para que cada uno haga lo que mejor sabe hacer y que partes de una historia vayan por una vía y que otras partes vayan por otra vía, siempre complementándose entre sí y siempre explotando las potencialidades, como digo, de cada medio de comunicación, con el objetivo de que nuestro mensaje sea más atractivo, sea más efectivo, sea más eficiente, sea más llamativo y llegue de mejor manera al usuario, al fan, que por otro lado debe de convertirse también en participante activo dentro de estas historias. Entonces, empiezo por aquí hablando de narrativa transmedia, hablando de este tipo de producción, porque el objetivo de este diseño metodológico fue emular esta lógica de la narrativa transmedia que podemos encontrar dentro de las producciones culturales o dentro de las producciones mediáticas. Queríamos emular esa misma lógica en una asignatura, es decir, llevar esas dinámicas a la clase o, en este caso, a el diseño metodológico de una asignatura. ¿Por qué hacer esto desde el punto de vista educativo? Es decir, ¿por qué extrapolar, por qué extender, por qué utilizar estas dinámicas de producción transmedia
dentro de la enseñanza universitaria, porque fundamentalmente nuestros estudiantes, el consumo mediático, es decir, la conexión que realizan todos los días con sus producciones favoritas, lo hacen desde un punto de vista muy transmedia. Es decir, ellos van recogiendo elementos de sus producciones favoritas en diferentes pantallas, en foros de internet, se me ocurre, cuelgan sus propias opiniones a través de las redes sociales en relación con sus programas favoritos o en relación con sus producciones culturales favoritas. Es decir, como vemos aquí en esta imagen, recogen piezas de esos universos narrativos que proceden de diferentes plataformas y las hacen converger en su propia experiencia dentro de, o como fans, ¿no?, o como usuarios de esos universos narrativos. Entonces, nosotros pretendíamos emular ese patrón de conexión o ese patrón de interacción de nuestros estudiantes, esos jóvenes estudiantes, fuera de las aulas, dentro de las aulas, es decir, llevar toda esa interactividad y toda esa conexión dentro de las aulas, creando un diseño metodológico que emulara estas narrativas transmedia. Es decir, diseñar una asignatura que tuviera diferentes expansiones narrativas en diferentes lenguajes mediáticos, en diferentes plataformas, con la posibilidad de que ellos también pudieran participar con materiales significativos para la propia asignatura, como luego vamos a ver en uno de los diseños que tuvimos. Entonces, un poco la naturaleza de este proyecto era esa: emular, traer dentro de las aulas lo que nuestros estudiantes hacen en su día a día fuera de las aulas. ¿Por qué hablamos de metatransmedia? En el título utilizábamos esta palabra, metatransmedia. ¿Por qué? Porque todo este diseño se desarrolló en una asignatura, que luego lo voy a comentar, es una asignatura cuyo título es Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, una asignatura que se da en primero y segundo, en algunos dobles grados se da en segundo, pero bueno, el estándar es que se dé fundamentalmente en el primer año, ¿no?, en primer curso de todos los grados relacionados con comunicación, todos los grados y dobles grados relacionados con comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir, tanto en publicidad, en comunicación audiovisual, en periodismo y los diferentes dobles grados. En primero o en segundo se da esta asignatura de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Bueno, pues dentro de los contenidos que yo doy en esta asignatura hablamos de la narrativa transmedia. Hablamos de esta nueva manera de contar, de esta nueva manera de producir y de esta manera nueva de conectar con nuestras producciones culturales predilectas, ¿no? Entonces, se diseña una asignatura transmedia para hablar como contenido de narrativa transmedia, ¿no? Es decir, es la narrativa transmedia contada como contenido desde una asignatura que es transmedia, con lo cual, por eso hablamos de un transmedia dentro de otro transmedia, ¿no? El contenido como transmedia dentro de una asignatura que per se era así, una asignatura diseñada con estas características. De manera más específica, de forma más concreta, queríamos en los objetivos o como fines, como propósitos de este diseño, queríamos, sobre todo fundamentalmente, estas 4 cuestiones. Por un lado, potenciar la motivación. Hay algo que es absolutamente esencial que tenemos que contar en lo que a la casuística de esta asignatura. Esta asignatura, el pasado curso, el curso 2020-2021, que fue cuando se impartió, cuando yo la impartí con esta metodología, esta asignatura fue totalmente online y fue online por culpa de la COVID-19. Este año no, este año la acabamos de comenzar hace 2 semanas y ya sí que tenemos clase con total presencialidad. Pero la Universidad Rey Juan Carlos en el segundo cuatrimestre, bueno, durante todo el año realmente, pero también durante el segundo cuatrimestre del pasado curso 2020-2021 tenía gran parte de su docencia dentro de la Facultad de Comunicación online, sobre todo en las asignaturas quizá un poco más teóricas como es esta, ¿no? Entonces, claro, uno de los principales problemas que tiene la educación online, la educación a través de una pantalla, es que tanto no activa mucho la motivación
como que abre la puerta para tener problemas de concentración. Es decir, cuando tú sigues una clase desde el cuarto de tu casa, estás sujeto a una enorme cantidad de elementos distractores. Alguien que te llama por teléfono, el hermano que entra, una televisión que hay puesta, bueno, pues determinadas circunstancias que pueden provocar que la distracción y que la distracción esté ahí, ¿verdad? Y que la atención se disperse. Entonces, para potenciar la motivación en unos alumnos ya de por sí ciertamente desmotivados, precisamente porque estando en el primer año de su carrera, resulta que lo tuvieron prácticamente todo online, y en segundo término, para resolver esos problemas de concentración derivados de la docencia online, diseñamos esta metodología, ¿no? Este método transmedia, sobre todo fundamentalmente pensando en estos dos objetivos. Por otro lado, queríamos también fomentar la interactividad con la asignatura y la educación ubicua, porque gran parte de los materiales que se crearon como extensiones narrativas de la propia asignatura se podían seguir a través del teléfono móvil. Se diseñaron ad hoc, ex professo, para que fueran amigables desde el punto de vista del consumo o desde el punto de vista de la interacción con ellos desde el smartphone, desde el dispositivo móvil, ¿no? Y por otro lado también otro de los objetivos fundamentales era el desarrollo de procesos de inteligencia colectiva a través de la participación de los propios estudiantes en la generación de materiales significativos para la propia asignatura, que luego vamos a ver concretamente cómo se consiguió esa dinámica. Vale, ahí tenemos esos 4 objetivos y vamos ya quizá a la parte esencial, cómo se diseñó esta experiencia y qué es lo que hicimos. Aquí tenemos un esquema de un universo narrativo transmedia. Esto podría ser perfectamente un universo narrativo transmedia de una producción cultural donde tenemos un elemento central, es decir, un producto matriz que supone quizá llamémosle así, entre comillas, el producto esencial de toda esta producción transmedia, que en este caso, en el caso de nuestra asignatura, fue la clase online basada en Booklab, que Booklab es, por cierto, la plataforma que estoy utilizando para hacer esta presentación. Entonces, el contenido matriz se daba en la online, clases que eran interactivas, que eran participativas, precisamente por las posibilidades que nos ofrece esta herramienta, Booklab, que es una especie, igual hay alguno de ustedes, alguno de vosotros que no la conoce, hay más gente que conoce Kahoot, vale, pues Booklab es una especie de Kahoot vitaminado, con múltiples posibilidades, es decir, nos permite hacer otras dinámicas diferentes a las que podemos hacer con Kahoot, y todo eso, cada uno desde su casa, utilizando el teléfono móvil, ¿vale? Entonces, luego veremos cómo utilizamos Booklab y la importancia, la centralidad, como vemos en el esquema, de la clase online como elemento matriz. Y a partir de este aspecto, de este elemento, de este contenido matriz, que era la clase online, lo más importante de todo el diseño metodológico, a partir de ahí, digo, utilizamos diferentes extensiones narrativas, utilizamos diferentes medios que no repetían lo que habíamos visto en clase, sino que servían para complementar contenidos, complementar aspectos, complementar explicaciones, complementar actividades que de alguna u otra manera terminaban también confluyendo en la propia clase online, ¿no? Entonces, como extensiones narrativas, algunas como extensiones narrativas, otras como compresiones narrativas, porque los universos narrativos transmedia no solo tienen contenidos que extienden el relato, hay veces que algunos contenidos sirven para comprimir el relato, es decir, para hacer síntesis o resúmenes de cosas que ya se saben. Por ejemplo, ¿qué sería una compresión narrativa en un universo universo transmedia, quiero decir, cinematográfico, o que parte del cine? Pues, por ejemplo, un tráiler. Un tráiler no cuenta un relato nuevo que no veamos en la película, pero sí comprime la película. O, por ejemplo, los recaps, ¿no? Las recapitulaciones de lo que ha pasado en una serie de televisión hasta ese momento, que te colocan antes de cada uno de los capítulos con el objetivo de guiar al espectador, ¿no? Esos son compresiones narrativas. No cuentan nada nuevo, sino que comprimen de alguna manera o sintetizan lo que ya se sabe. Vale, entonces, algunos de estos medios fueron per se extensiones narrativas y otros fueron
compresiones narrativas. Unos extendían el contenido y otros comprimían, sintetizaban el contenido, lo cual les venía muy bien para resumir, para esquematizar aspectos de la clase, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos al margen de la clase online, que se hizo vía Teams y con la base de BookLab? Aparte de la clase online, ¿cuáles fueron esas extensiones y compresiones narrativas que utilizamos? Bueno, pues se hizo un podcast de clase. Hicimos una newsletter, ¿vale? Una newsletter de un contenido muy específico que vimos en clase. Se hizo un curso paralelo vía newsletter. Se hicieron, por otro lado, materiales interactivos en tecnología H5P, materiales interactivos que fueron, uno, un vídeo interactivo en esa tecnología y luego una actividad de repaso general de toda la asignatura, que sería una suerte de compresión narrativa, ¿no? Luego veremos cómo fue todo esto. Y luego, de cada sesión, de cada clase, yo generaba un vídeo resumen que ponía justo al final de cada una de las clases con una herramienta que funciona bastante bien, que se llama Doodle, no sé si la conocéis, y bueno, pues realmente más que vídeos, estos son esquemas en movimiento, ¿no? Donde aparece una mano que va dibujando y va escribiendo, bueno, este tipo de vídeos divulgativos que podemos encontrar por YouTube. Bueno, pues de cada sesión, es decir, de cada clase online, de cada tema, porque nosotros lo que fuimos es una clase, un tema, se dividió así la asignatura. Entonces, de cada una de las sesiones, de cada uno de los temas, había al final un vídeo resumen que encapsulaba a modo de compresión narrativa lo fundamental. Claro, todos estos, hasta el momento, todo esto de lo que he hablado, el podcast, el vídeo resumen, la newsletter y los materiales interactivos, fueron producidos por mí, fueron, por así decirlo, el contenido canónico, el contenido oficial. Pero, ¿dónde está aquí la participación del usuario, entre comillas, ¿no? Es decir, vamos a extrapolar la figura del usuario al estudiante, ¿no? ¿Dónde está aquí la participación del estudiante? Vale, en el glosario colaborativo. Se hizo, a través de un proceso de inteligencia colectiva, un glosario colaborativo donde cada uno de los estudiantes tenía que escoger un concepto y definirlo, y luego veremos cómo fue todo. Vale, entonces, vamos con datos esenciales del diseño de la experiencia, ya lo he comentado. Esta asignatura se aplicó a dos grupos, concretamente, dentro del grado de periodismo y del grado de comunicación audiovisual. Hubo un grupo de periodismo y un grupo de comunicación audiovisual. Como decimos, el nombre de la asignatura es Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Normalmente es presencial, este año ya lo estamos haciendo presencial, pero el año pasado, por COVID-19, tuvimos que migrar todo este diseño a online, ¿vale? Hacerlo a través de las pantallas. Y se hizo en el segundo cuatrimestre, en el curso 2020-2021. Se está cumpliendo justo un año en estos momentos del arranque, del inicio de todo este trabajo. Pues vamos una por una, vuelvo de nuevo hacia atrás. Vemos que el elemento central del diseño transmedia fue la clase online, que se hizo a través de Teams y se basó fundamentalmente en una herramienta que es BookLab, que nos da una enorme cantidad de posibilidades. BookLab es una herramienta que nos permite crear una gran diversidad, un gran rango de ejercicios interactivos o de actividades interactivas con el objetivo de gamificar el aula. De alguna manera, igual que se hace con Kahoot, con preguntas y respuestas, bueno, pues podemos hacer otro tipo de dinámicas en BookLab, junto con preguntas y respuestas, porque hay una enorme cantidad de posibilidades, como luego vamos a ver. Hicimos preguntas tipo test, hicimos otro tipo de ejercicios, pero sobre todo en BookLab lo que hicimos fue trabajar con las nubes de palabras. ¿Por qué? Porque, a ver, esta es una asignatura muy conceptual. Entonces, antes de definir un concepto, lo que hacíamos era debatir alrededor de ese concepto. Y antes del debate, lo que hacíamos era crear entre todos una nube de palabras. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? En una de las primeras clases estábamos hablando del concepto de tecnología. Entonces, bueno, pues lo que hicimos previamente al debate sobre tecnología fue esta nube de palabras a partir de la cual iba desarrollándose el debate, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos que ese grupo concretamente vinculan el concepto de tecnología sobre todo con innovación. Evidentemente, el sistema genera una nube de palabras de manera que aquellas palabras que más se repiten aparecen más grandes. Entonces, al docente, a mí en este caso, esta herramienta me servía para
ver un poco cuál es la representación conceptual o la definición las ideas previas que en relación con esos conceptos tenían los estudiantes para a partir de ahí lanzarles cuestiones, lanzarles preguntas de cara al debate y terminar decantando una definición para este tipo de conceptos. Lo hicimos con tecnología, lo hicimos con globalización, lo hicimos con medios digitales, en fin, con diferentes conceptos clave de la propia asignatura. Las nubes de palabras es solo una de las múltiples posibilidades que nos ofrece Booklab. Booklab es esto, ¿no? Estamos en las tripas de Booklab, ¿vale? Entonces aquí vemos en esta franja central las diferentes herramientas que podemos utilizar o las diferentes actividades que podemos plantear en esta plataforma. Podemos hacer preguntas tipo test, podemos hacer encuestas, nube de palabras, hacer preguntas abiertas, una actividad para etiquetar una imagen. Se me ocurre, pues por ejemplo, puedes utilizar un mapa y pedirles que etiqueten un determinado lugar, una determinada ciudad, para ver si saben exactamente dónde está, hacer una búsqueda en una imagen, hacer ejercicios de combinatoria. Este también es muy útil para una asignatura como esta porque, imaginaos, después de una clase donde hemos visto muchos conceptos o muchas teorías vinculadas con diferentes autores, un ejercicio muy práctico es que relacionen autores con sus teorías, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido esto lo utilizamos también bastante. Se puede hacer una lluvia de ideas por columnas, pues una cosa similar, es decir, poner, por ejemplo, sociedad industrial, una columna, sociedad agrícola, otra columna, y sociedad del conocimiento, otra columna, y que vayan colocando en cada una de las columnas diferentes ideas para a partir de ahí comenzar a desarrollar la clase. O, por ejemplo, actividad para rellenar los espacios vacíos. Esto es muy útil en idiomas, en enseñanza de idiomas, para que compongan el verbo correcto que es en su forma correcta también, en pasado, en futuro o lo que sea. Bueno, te permite incorporar también documentos multimedia, es decir, documentos en audio, en vídeo, ordenar por preferencias, adivinar un número para cuestiones matemáticas, en fin, todo esto. Priorizar, concordancia de criterio, bueno, pues diferentes actividades que nos permite, ¿no?, esta plataforma. Lo bueno es que cada uno podía hacerlo utilizando su teléfono móvil allá donde estuviera y todas esas respuestas, todas esas participaciones confluían en la pantalla. Entonces, bueno, pues como sucede con Kahoot. Es una herramienta que nosotros en la Universidad Rey Juan Carlos tenemos incorporada dentro del aula virtual y para nosotros pues es bastante cómodo, bastante fácil utilizarla con el propósito de, bueno, pues, gamificar y de ofrecer una mayor interactividad a nuestros estudiantes. Claro, el utilizar Booklab en las clases síncronas online tenía también otro sentido, que era el hecho de que los estudiantes estuvieran permanentemente conectados a la clase. Es decir, les obligaba a no desconectar. ¿Por qué? Porque cada 10 o 15 minutos tenían que hacer una actividad de esta naturaleza. Es decir, yo iba comentando, yo iba avanzando contenido o preguntando a algunos de los estudiantes en concreto con el objetivo de extraer de manera colaborativa la definición de un determinado concepto, pero todos tenían que de alguna manera estar enganchados porque sabían que cada 10, 15, a lo sumo 20 minutos iba a haber un parón con el objetivo de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, claro, eso era algo ciertamente disuasorio para aquellos que se conectan, porque de todo hay, ¿no? Aquellos que se conectan, se quedan ahí conectados y se van a jugar a la Play. Pero bueno, oficialmente el sistema los registra como conectados. Era también una manera de mantenerles enganchados y de mantenerles con esa actitud interactiva y desde luego con esa atención permanente a la clase. Bueno, con este sentido se utilizó Booklab dentro de estas sesiones síncronas online. Yo incido, repito, como contenido esencial, fundamental, matriz nuclear de nuestro universo narrativo. A partir de ahí se generaron diferentes extensiones narrativas. Una de ellas fue en forma de podcast. Este fue un podcast que elaboré yo con el objetivo de profundizar en las teorías y en la vida de algunos de los autores clave para esta asignatura. Y le dimos el nombre de Cuaderno de Autores. Esto fue algo solo y exclusivamente producido por mí, ellos no intervinieron. Entonces, cada semana
iban teniendo un capítulo nuevo, fue un podcast en este caso semanal, iban teniendo un capítulo nuevo, como digo, cada semana, y cada uno de los capítulos iba relacionado con un autor clave para esta asignatura. Fueron 7 semanas en total, porque son 7 los autores a los que les dedicamos capítulos en este podcast, ¿no? Aquí vemos exactamente, esto es una captura de la carpeta donde en aula virtual tenían semana a semana este podcast, ¿no? El contenido de este podcast. Entonces, tenemos que la primera semana se dedicó a Castells, la segunda a Bauman, la tercera a Alvin Toffler, la cuarta a Lev Manovich, la quinta a Henry Jenkins, la sexta a Marshall McLuhan y la séptima a Jean Cloutier, ¿no? Lo interesante de esto es que ellos, bueno, fueron podcasts como muy cortos, pequeñas cápsulas, 4 o 5 minutos, y la idea de esto era no repetir contenido que ya previamente habíamos visto en clase y ampliar con un formato narrativo, para esto el podcast es ideal, ampliar datos sobre la vida y sobre todo especialmente las aportaciones teóricas de cada uno de estos autores. Nos vamos a quedar con un ejemplo. Este material, este podcast está en abierto, está disponible en iVoox y también en Spotify. Aquí tenemos la captura concretamente de Spotify, donde están esos 7 capítulos completamente publicados y disponibles y además libres en abierto para que se puedan utilizar o para que cualquiera de ustedes o de vosotros los podáis escuchar y reutilizarlos, usarlos en sus clases, en vuestras clases, si así lo consideran o así lo consideráis. Vamos a escuchar un ejemplo, el inicio de un ejemplo concretamente, aquí, de uno de estos podcasts que fue el dedicado a Marshall McLuhan. Concretamente el objetivo era hablarles de la aldea global, ¿no? De la idea de aldea global. Comienza el podcast con una captura de audio de cómo se retransmitió en Antena 3, en las noticias de Antena 3, con la voz de Matías Prats, cómo se retransmitió el atentado de las Torres Gemelas, que se vivió en directo. Es decir, esto es una manera muy potente de hablar de la aldea global, cómo un atentado se vive en directo en España cuando ese atentado está a miles de kilómetros de aquí. Bueno, pues es un poco la idea de aldea global. Escuchamos el inicio de este podcast para que os hagáis o se hagan una idea de cómo eran estas producciones. Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Es que yo lo estoy viendo en directo, Matías. Estoy delante de una es de que las es un Torres boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé qué puede... La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado torre. en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. ...11 de septiembre de 2001... atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. En los informativos de España, a varios miles de kilómetros, el ataque se emite en directo, con las cámaras y los ojos de todo el mundo viendo la escena. Da igual el país y la distancia, un evento significativo, un acontecimiento de alcance mundial, se ve a la vez en todo el planeta. Es la muestra de que vivimos, como diría McLuhan, en una aldea global. Bueno, esa era la sintonía del podcast y ya a partir de ahí empezaba todo el desarrollo, la vida de McLuhan, la idea de aldea global un poco más desarrollada, otras ideas de McLuhan, el medio es el mensaje, etc. Bueno, pues para que se hagan o para que os hagáis una idea de cómo estaban creados, este de hecho fue uno de los más largos, precisamente porque el corte inicial es un pelín largo, 6 minutos 23, pero bueno, duraron entre 4 y 6 minutos aproximadamente. La newsletter, ¿cómo se trabajó con la newsletter? Vale,
hay una parte de esta asignatura que tiene que ver con la desinformación. Hablamos, claro, hablar de la sociedad de la información y hablar de tecnologías nos lleva irremediablemente a que una parte de la asignatura se tiene que dedicar a este desafío, ¿no?, que tenemos en este momento, todos aquellos que hemos trabajado previamente en medios de comunicación, que seguimos de alguna manera vinculados a los medios de comunicación o que estudiamos y además investigamos en relación con los medios de comunicación. Entonces, el problema de las fake news, ¿no?, el problema de la desinformación. Lo que hicimos durante las 2 semanas que le dedicamos a las cuestiones sobre desinformación fue hacer un curso paralelo sobre desinformación y fake news en forma de newsletter. Es decir, cada 2-3 días ellos, los estudiantes, en sus correos electrónicos de la universidad recibían un número de esta newsletter, que complementaba, era de nuevo material extensor de lo que nosotros previamente habíamos visto en clase. Y luego utilizábamos los contenidos de la newsletter, los utilizábamos para sacar debates dentro de clase. Entonces, había como una especie de viaje de ida y vuelta. Tratábamos contenidos sobre desinformación y fake news en clase, los ampliábamos en la newsletter y luego esas ampliaciones de la newsletter las tratábamos de nuevo de alguna manera en clase, haciendo debates o bueno, pues resolviendo dudas que la propia newsletter había podido generar. Uno de los elementos esenciales también de la newsletter fue que se hizo pensando también en el teléfono móvil, es decir, muchos de los estudiantes tienen acceso a través de, o al correo electrónico de la universidad a través del teléfono móvil. Entonces se hizo un diseño también responsive, ¿no?, en este caso adaptado a el smartphone. La captura, de hecho, que ven aquí, que veis aquí, es la de la interfaz adaptada para la telefonía móvil. El vídeo resumen. El vídeo resumen no se trata per se de una extensión narrativa, sino era una compresión narrativa, como he comentado anteriormente. Justo después, al final de todas y cada una de las clases, en la parte final, lo que hacíamos era ver un vídeo resumen que encapsulaba o que sintetizaba los elementos esenciales que habíamos visto en clase. El vídeo, súper corto, 1,5 minutos, 2 minutos a lo sumo, el vídeo era más bien una suerte de esquemas en movimiento, con el objetivo de reflejar lo esencial y de que les ayudara para sintetizar y para visualizar qué era el contenido fundamental que habíamos visto ese día en clase. Se hizo con ese software que anteriormente he comentado, con Doodle, y fue valorado de manera bastante positiva, como luego vamos a ver por los estudiantes. Nos vamos a quedar con un ejemplo. Un ejemplo, si se carga, vale, perfecto. Un ejemplo relacionado precisamente con la economía informacional y los algoritmos. En este caso, el papel de los algoritmos en la economía informacional. Lo voy a poner en grande y nos quedamos con unos segundos. Ven aquí, 1 minuto 26 segundos. Venga, vamos con ello. Bueno, por acortar un poco el tiempo, no lo vamos a ver entero. A partir de aquí, bueno, empezaríamos a contar todo lo relacionado con los diferentes tipos de algoritmos que hay, ¿no? Este material está en YouTube, está abierto también, con lo cual, bueno, pues se puede consultar sin ningún tipo de problema. Adrede, los vídeos no fueron locutados, llevaban esta música y se podía seguir leyendo, fundamentalmente, precisamente para que estos vídeos fueran o tuvieran la posibilidad de ser visualizados y de tener sentido a través del teléfono móvil. Muchas veces accedemos a vídeos a través del teléfono en entornos de mucho ruido, donde no podemos escuchar bien, no podemos entender bien la locución que llevan esos vídeos, ¿no? Entonces, adrede se hizo este diseño.
en formato de esquema en movimiento para que desde el móvil ellos tuvieran la oportunidad, ellos tuvieran la posibilidad también de visualizar este contenido, aunque no se escuchara bien la música, el contenido queda perfectamente claro a través de este formato de esquema en movimiento que llamo yo. Entonces, por eso utilizamos este formato. Eso en cuanto al vídeo resumen. Vale, paso rápido por el material interactivo. También Aula Virtual, en la Universidad Rey Juan Carlos nos ofrece la posibilidad de crear materiales en tecnología H5P, que es una tecnología muy transversal también para crear diferentes tipos de contenido interactivo. En este caso, yo utilicé la posibilidad de hacer vídeos interactivos para contar una parte de ese segmento de la asignatura en el que hablaba de desinformación y fake news. Es decir, una parte de una clase, en vez de darla en vídeo, lo que hice, en vez de darla en vídeo síncrono, lo que hice fue un vídeo interactivo, donde cada cierto tiempo los estudiantes tenían que hacer algún tipo de ejercicio, pero dentro del vídeo, es decir, clicando dentro de algunas de las opciones que el propio vídeo te daba dando. De manera que quien no resolvía de manera correcta ese ejercicio, el vídeo le llevaba directamente hacia atrás con el objetivo de que volviera a visualizar esa parte donde se resolvía esa cuestión de manera correcta para que la volviera a ver y ya llegara de nuevo a la pregunta y la resolviera correctamente, ¿no? Entonces, bueno, pues así se hizo y con esa lógica se utilizó este material interactivo con el propósito de extender algo que no habíamos visto o de ofrecer algo, mejor dicho, que no habíamos visto en la sesión en BookLab, ¿no? Y también el material interactivo se utilizó para hacer un repaso de todo el curso. De todos los temas, yo puse dentro de Aula Virtual una batería de preguntas tipo test con el propósito de que prepararan el examen teórico. El examen teórico no tenía preguntas tipo test, pero con el objetivo de que hiciera una suerte de test de autoevaluación de todos los temas, extraje una serie de cuestiones para que de manera interactiva ellos, dentro de la propia plataforma de la universidad, fueran contestando a estas preguntas ya en la parte final del curso con el objetivo de preparar el examen teórico. Vale. Todo esto, como decía yo anteriormente, son materiales hechos por mí, son materiales que yo proveía al grupo. Pero claro, para que un diseño transmedia sea transmedia, tiene que haber una parte participativa y tiene que haber además una participación significativa de los estudiantes, es decir, que los trabajos de los estudiantes de alguna manera reviertan en el contenido y en los materiales de la asignatura. ¿Cómo resolvimos esto? Haciendo entre todos un glosario colaborativo. Hay una herramienta dentro de Aula Virtual, también la plataforma de la Rey Juan Carlos, que ofrece la posibilidad de construir glosarios entre todos los miembros de esa asignatura, ¿no? Entonces, la dinámica fue muy simple. Esto consistía en que cada estudiante tenía que elegir un concepto y definirlo, pero con dos condiciones. La definición tenía que ser diferente a la que habíamos visto previamente en clase y además tenía que incorporar un material que encontrara en la web para explicar o para ampliar o para complementar esa definición. En este caso aquí tenemos un ejemplo real extraído de ese glosario colaborativo, que es el concepto de aldea global. Esta es la definición que aportó la estudiante y luego presenta, en este caso, un podcast en el que se habla del filósofo Marshall McLuhan y de su concepto de aldea global. Entonces, aquí tenemos un proceso de inteligencia colectiva, a través de la lógica de las wikis, ¿no? Cada uno aportó una única definición, pero todos tuvieron como resultado final un glosario con todos los conceptos esenciales de la asignatura con el propósito de preparar el examen. Además, la herramienta permite exportar esto en PDF, con lo cual yo, una vez que revisé todas las definiciones, corregí posibles errores que podía haber, lo que hice fue exportar, además organizado por temas, todas y cada una de las definiciones en PDF y se lo colgué o se lo envié por correo electrónico a todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje, o sea, a todos los estudiantes de esta asignatura, para que prepararan correctamente la asignatura de cara al examen. Y ya para terminar, porque quizá voy un poco fuera de tiempo, la valoración del alumnado. Una de las partes también de esta práctica era
preguntarles a ellos, a los estudiantes, sobre cómo lo veían, es decir, sobre la eficacia de cada una de las producciones, la eficacia de cada una de las estrategias que estábamos utilizando, qué valoraban más, si el podcast o la newsletter, se me ocurre, y bueno, pues tuvimos valoraciones y desde luego cuestiones ciertamente interesantes que emanaron de esta valoración del alumnado y de este feedback, o feed, ¿no? En este caso que nos dieron nuestros estudiantes. Vale. Hubo una parte cuantitativa en lo que a la valoración se refiere, es decir, preguntas cerradas tipo Likert, y luego una parte cualitativa, es decir, preguntas abiertas. En cuanto a la cuantitativa, el instrumento más valorado fue sin ninguna duda Booklab, que tuvo para el 97,6% de los estudiantes que hicieron la encuesta, que participaron prácticamente el 75%, 74,54% de los estudiantes inscritos, Booklab tuvo una valoración muy satisfactoria o satisfactoria, es decir, satisfactoria o muy satisfactoria, es decir, el 97,6% estuvieron muy satisfechos con la utilización de Booklab. El vídeo resumen fue muy satisfactorio o satisfactorio para el 91,5%, el podcast para el 89% y la newsletter para el 85,4%. Estos fueron las cuatro plataformas, ¿no? Las 4 producciones, entre comillas, producciones didácticas, en este caso, más valoradas por parte del alumnado. Desde el punto de vista cuantitativo, hay un par de cuestiones que fueron interesantes. Por un lado, tuvo mejor valoración el conjunto de los instrumentos que la suma de cada uno de ellos. Es decir, que la nota media de la suma de cada uno de ellos. Esto nos hace ver que efectivamente la asignatura se ha visto como un universo narrativo coherente. Es decir, que hemos de alguna manera tenido éxito en la integración de todos estos instrumentos, donde la suma de todos ellos, o sea, donde el todo es mucho más que la suma de todos ellos. Como vemos aquí, la diferencia no ha sido muy amplia, pero sí que se ha valorado mejor el conjunto de los instrumentos que la valoración media que cada uno de los instrumentos ha tenido por separado. Bueno, esto se vio también en la pregunta abierta o las preguntas abiertas. Dice, me parece que está todo muy interconectado, pues de muchos medios digitales con disciplina e investigación puedes formarte muy bien y asentar conocimientos. Y luego vimos también una correlación positiva, moderada, pero positiva, entre, y significativa estadísticamente, como vemos aquí, entre la valoración de las plataformas y las metodologías utilizadas y la percepción de la calidad general de la asignatura, lo cual nos lleva a pensar que para que nuestros estudiantes perciban la calidad general de la asignatura es importante cuidar el método, cuidar la metodología, el contenido, la manera de explicar, todo eso es muy importante, pero también el método. Aquí vemos esa correlación positiva moderada, como vemos la Rhodes-Spearman, no es especialmente alta, pero sí hay una correlación moderada y desde luego estadísticamente significativa y positiva entre la valoración de las plataformas y metodologías y la percepción de la calidad general de la asignatura. Y luego, desde el punto de vista cualitativo, 4 ideas fundamentales: mejora la concentración en las clases online, potencia la interactividad. Aquí tenemos algunos fragmentos textuales de lo que nos dijeron en la pregunta abierta, en las preguntas abiertas, en la parte cualitativa de ese cuestionario de valoración, o por ejemplo, otras cuestiones como activa el dinamismo, aspecto que consideran clave en la docencia online y que impulsa la motivación. Eran un poco, sobre todo, la motivación, la concentración en las clases online y la interactividad, eran 3 de los objetivos esenciales que teníamos en el diseño de esta experiencia. Esta experiencia está publicada en esta obra, vinculada al primer congreso INDOC. Concretamente, el congreso se celebró en junio, si no recuerdo mal, del pasado año, y se llama Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Bueno, pues yo presenté esta experiencia docente ahí, y en vinculación con ese congreso, en este libro, Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y de la Educación, pues uno de los capítulos, concretamente el capítulo 12,
realmente sirve para exponer y para publicar esta experiencia, esta práctica docente que hicimos el pasado año en esta asignatura. Esas son mis coordenadas, bueno, en este caso mi correo electrónico docente, ¿no?, de la universidad, david.garcía.m@urjc.es, y me pongo a vuestra disposición tanto en ese correo electrónico como ahora para resolver dudas o entablar debate. No sé si queda tiempo para eso, pero bueno, pues con esto lo que es la parte de la ponencia más unidireccional habría terminado, y me pongo a vuestra disposición por si acaso queréis conocer algo más. Seguro que se me han quedado muchas cuestiones en el tintero, pero bueno, por intentar ser lo más breve posible, lo más dinámico posible también, y por sintetizar también todo lo máximo posible, pues seguramente que haya habido cuestiones por las que he pasado un poquito más por encima. Así que, bueno, Juan Carlos, David, por mí esta parte estaría terminada. No sé si hay dudas, cuestiones o debate sí, abierto hay en algunas relación con dudas. esto. Muchísimas gracias, David, por la exposición. La verdad que es muy interesante ver cómo nos preocupamos por los alumnos y porque todo el contenido sea lo suficientemente interesante y a la vez educativo. Efectivamente, sí que hay algunas preguntas por el chat. Vamos a atrasar unos 10 minutitos la mesa redonda que va a comenzar un poco más tarde para ver si podemos darle respuesta a algunas de las preguntas que han dejado los compañeros por el chat. La compañera Isabel Iniesta realizaba la primera pregunta por el chat y decía que si se podría considerar narrativa transmedia cuando la iniciativa de la narrativa docente que utilizamos es de los alumnos. Y aclara, cuando se construye la narrativa a partir de lo publicado por el alumnado en redes, por ejemplo. Sí, perfectamente. Estrictamente, si asumimos lo que es la definición de la narrativa transmedia, perfectamente. Siempre que haya expansión narrativa, siempre que los diferentes, no todos, pero sí algunos de los contenidos que formen parte de ese universo transmedia complementen lo que se comenta en otros espacios, es decir, si no se repite contenido o si no es la misma historia reflejada en diferentes plataformas, que eso sería multiplataforma, entonces estamos hablando de narrativa transmedia. En este caso da igual que la iniciativa sea del producto canónico, del producto oficial o del producto fandom, entre comillas. El fandom aquí sería el equivalente a los estudiantes, ¿no? Una de las fórmulas que se utiliza, de hecho, para definir la narrativa transmedia es canon más fandom. Pero aquí el orden de los factores no altera el producto. Es decir, puede ser fandom más canon también perfectamente, contestando a tu pregunta. Mando un saludo, por cierto, a Isabel, que llevo tiempo sin verla, que nos llevamos fenomenal y nos seguimos por redes y tal. Y bueno, me parece una compañera estupenda. Un saludo, Isabel. Otra pregunta, David, muy interesante es la que hace la compañera Isabel Ruiz Mora, que quiere preguntar si consideras que la carga de trabajo ha sido superior o igual que al trabajo desarrollado en otros cursos en los que hayas impartido la asignatura, pero con un enfoque metodológico tradicional, entiendo. No, esto da muchísimo trabajo. Da muchísimo trabajo, pero es cierto que da muchísimo trabajo el primer año. Yo ahora esta asignatura la estoy haciendo exactamente igual, con la misma dinámica, con la misma lógica, pero presencial. Lo que pasa es que lo único que cambia es que la clase no se hace por Teams, sino que se hace en un aula. Pero yo sigo utilizando BookLab, yo sigo utilizando los vídeos resúmenes, yo utilizaré cuando lleguemos en su momento la newsletter, sigo utilizando los podcasts de los autores, pero este año he introducido un elemento nuevo. ¿Por qué? Porque, a ver, una crítica que yo le hago a este diseño, al diseño que he expuesto aquí, es que no hay un equilibrio, es decir, hay demasiada producción por parte del profesor y poca producción, es decir, poca creación desde el lado de los estudiantes. Claro, había que entender que en aquel momento estábamos con docencia online, ya de por sí los estudiantes tenían una enorme cantidad de trabajos que hacer con tecnologías digitales, yo tampoco quise sobrecargarles mucho más, ¿no? Este año, en parte, hemos resuelto esa parte que queda un poco coja de la producción de los estudiantes, ¿haciendo qué? Haciendo un podcast en clase. Un podcast en clase, no un podcast de clase. No.
hacemos un podcast en clase, convertimos todos los días la clase en un estudio de radio. Yo me traigo una mesita, qué pena que no la tenga aquí, la tengo en el coche, porque acabo de terminar una clase yo de 3 a 5, hoy he tenido clase y a eso de las 5 menos cuarto aproximadamente hemos grabado el podcast de esa sesión y he cogido los instrumentos, todos los aparatos y los he metido en el coche. Qué pena que no me los he subido al despacho porque si no mostraría la mesa y los micrófonos que utilizamos para en clase grabar ese podcast. Entonces, lo que estamos utilizando es, efectivamente, parte de la clase, la parte final de la clase, para grabar un podcast de clase donde el contenido del podcast es lo que hemos visto en clase ese día. Y eso les va a servir ¿para qué? Como resumen, como compresión narrativa, es decir, no amplía contenido que hayamos visto en la clase, es el mismo contenido resumido, pero explicado por ellos con sus propias palabras, con lo cual les va a servir para recordar y para visualizar mejor conceptos abstractos que yo les he explicado en la propia sesión. Entonces, todos y cada uno de esos podcasts que grabamos en clase los editaré, le pondré una música bonita, lo pintaré de verde, de azul, de rosa en cada caso y un mes antes aproximadamente del examen se los colgaré con el objetivo de que van en el coche, salen a correr, se van al gimnasio, los puedan tener en su teléfono móvil con el propósito de recordar parte de la asignatura o por lo menos lo esencial de cada una de las clases que vimos en la asignatura, porque cada capítulo de ese podcast va a ser una de las sesiones de esta asignatura. Entonces, yo creo que con eso queda un poco más equilibrado este año el desarrollo de producciones, por un lado, del profesor y por otro lado producciones de ellos, no la participación con materiales significativos de los propios estudiantes. Y respondiendo a la pregunta, esto da muchísimo trabajo, pero es cierto, da muchísimo trabajo sobre todo el primer año, porque el segundo ya todos estos materiales los tienes hechos, entonces los puedes reutilizar a no ser que cambies algo del contenido y entonces tengas que hacer un vídeo resumen nuevo, pero si no, los puedes reutilizar perfectamente. Sí, el primer año da muchísimo trabajo. Y por último, David, si te parece bien, una pregunta del compañero Fernando Martínez, que quiere saber cuáles son los indicadores para evaluar en esta fórmula de docencia para evaluar al alumno en el caso de estas múltiples plataformas. ¿Cómo los evalúas? Bueno, claro, en ese sentido, yo lo único que he evaluado ha sido, lógicamente, lo único que han tenido que hacer ellos, que es el glosario colaborativo. Nada, ha contado el 20% de la asignatura. Es una de las cuestiones a desarrollar de toda esta metodología que hay que mejorar, ¿no? Ver cómo evaluar todo este trabajo de una manera un poco más sofisticada. Es una de las partes que queda todavía, uno de los puntos débiles, ¿no? Que se puede decir tiene esta metodología. El ver qué posibilidades hay de innovar también desde el punto de vista de la valoración docente, es decir, de la evaluación. En este caso, claro, como ellos, bueno, se pueden hacer, a ver, hay que tener en cuenta que del glosario colaborativo, una pregunta en el examen era definir conceptos y esos conceptos salían del glosario colaborativo. Bueno, es una manera de evaluar si han leído y si han estudiado ese glosario colaborativo. Otra, una de las preguntas del examen era uno de los autores del podcast. Entonces, bueno, pues lógicamente si ellos han tomado apuntes en relación con el podcast y han expandido conocimientos que sobre esos autores aparecían en el podcast y no se dieron en clase, han tenido más posibilidades de contestar bien a la pregunta sobre el autor en el examen teórico. Aquí un poco también para hacer la evaluación estamos un poco condicionados con la normativa general de la universidad que marca que tiene que haber un examen teórico, que tiene que contar un X%, además en la fecha oficial de la universidad, pero sí que es cierto que harían falta quizá métodos un poco más innovadores para que la valoración docente sea tan innovadora como la metodología. En este sentido, evaluación directa del trabajo en plataformas, ese 20% de la asignatura que era el trabajo en el glosario colaborativo. Perfecto, David, pues has dejado claro que implica mucho más trabajo, que es una forma también de innovar en cuanto a la evaluación, aunque por experiencia también sé que esos procedimientos de cambios en las evaluaciones también conllevan mucho tiempo y una serie de burocracia que a lo mejor no se puede aplicar desde el momento en el que nace la iniciativa, pero
Te quiero agradecer, David, tu participación en las jornadas. Ahora vamos a pasar a la primera mesa redonda de estas jornadas y nada, estamos en contacto y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por tu aportación. No, al revés, muchas gracias a ti, Juan Carlos. Vuelvo a incidir, muchas gracias a la DECOM, muchas gracias por los comentarios que estoy leyendo aquí. Veo aquí a compañeros, Maricruz López de Ayala, que es compañera. Veo también a personas con las que he coincidido en la UNED. Bueno, pues un saludo para todos y para todas. Y nada, yo voy a seguir atentísimo al resto de ponencias y todo lo que no pueda ver, prometo verlo de manera diferida, asíncrona, en este caso en vuestro canal de YouTube. Y vuelvo a incidir, enhorabuena por la iniciativa, Juan Carlos, Giulietti, Toni y todo el grupo LADECOM. Un abrazo. Muchas gracias, David, un abrazo. Bueno, ahora le voy a ceder el testigo al compañero Daniel Moya, que va a moderar la primera mesa redonda de esta jornada.